Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por estar junto a Telesur. Soy Saraí Amorós Ramos y les acompaño desde este momento y hasta las 11 de la noche con información actualizada desde Telesur Noticias. Usted ya sabe que algunos de los temas de los que hablamos en nuestro informativo se los presentamos siempre antes en nuestros titulares. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela dio por cumplida la Operación Autana 2023 con el desalojo de más de 14.000 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas. Avanza en Argentina la jornada de elecciones regionales en las provincias de Mendoza y Entre Ríos. Mientras que el gobierno de Irán informó sobre la neutralización de un plan para atacar con explosivos 30 lugares de Teherán de manera simultánea. Comenzamos con nuestro primer titular en Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de este país da por cumplida la Operación Autana 2023 con el desalojo de más de 14.000 mineros ilegales del Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas. La información fue dada a conocer por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, justamente en esta jornada, Domingo Hernández Lares, quien detalló que más de 25.000 hombres y mujeres de la FAMP se desplegaron en el Tepuy Yapacana y sus faldas para completar las tareas de expulsión de mineros ilegales. El alto oficial precisó que los uniformados permanecen en las labores de resguardo y de protección de los derechos ambientales. Finalmente, Hernández declaró que el Parque Nacional Yapacana es territorio libre de la minería ilegal. Mi comandante en jefe, en nombre del pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores, invocando al Dios Todopoderoso, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores forjadores de la patria soberana, declaramos el Parque Nacional Yapacana territorio libre de la minería ilegal. Mi comandante en jefe, desde la cima del Cerro Yapacana, le informo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión perfecta, cívico, militar, policial, orden cumplida, integrar es vencer. ¡Venceremos! Seguimos con más información. Allí se encuentra Leonel Retamal con los detalles. Vamos a escucharlo. Estamos en la cima del Cerro Yapacana, al interior del Parque Nacional Yapacana. Aquí precisamente están desplegados los cuerpos de combatientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que llegaron hasta este lugar para deshabilitar increíblemente aquí en este lugar también minería ilegal que estaba resguardada, tratando de pasar desapercibida en la cima del Yapacana. Vemos restos de la ciudadela o de los campamentos ilegales que fueron destruidos tras la llegada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también estos pozos que se van formando donde ellos van extrayendo la tierra, la van erosionando para finalmente tratar de encontrar algún mineral valioso. Es increíble lo que ha ocurrido aquí, totalmente desertificada esta zona, parece una playa en la cima de un cerro, producto del trabajo de la minería ilegal. Finalmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las fuerzas se aprestan a declarar finalizada la maniobra, finalizada la operación, y declarar liberado esta zona del Parque Nacional Yapacana de la minería ilegal. Hemos llegado a través de este helicóptero de la aviación militar bolivariana y está aquí todo preparado y ya finalizada la misión. Seguimos en Venezuela con otro tema. El presidente de este país propuso a su homólogo de Guyana, Mohamed Irfan Ali, llevar a cabo una reunión junto con la Comunidad del Caribe, CARICOM, a fin de retomar el diálogo para resolver la controversia territorial por la Guyana Esequiba. El mandatario venezolano pidió a Irfan Ali cesar la irresponsabilidad, la manipulación, los dobles discursos, la hipocresía y la falsa victimización, y le alertó además que en su afán de complacer a los intereses transnacionales está convirtiendo a Guyana en una sucursal de ExxonMobil. El presidente Maduro también pidió a su par que justamente no permitiera que el Comando Sur de Estados Unidos convirtiera a su país en una base militar
contra Venezuela y lo exhortó a apegarse al Acuerdo de Ginebra de 1966 para resolver la controversia territorial por la Guyana Esequiba. Maduro alertó que la conducta del gobierno de la República Cooperativa de Guyana viola la legalidad internacional y ponen en riesgo la paz de la región. Donde Venezuela no podía salir a comprar lo que quisiera y necesitar en el mundo. También sobre este tema se pronunció la Asamblea Nacional de Venezuela, quien emitió un comunicado de rechazo ante la declaración del gobierno de Guyana sobre el otorgamiento de licitaciones energéticas en áreas en disputa, sumándose así a la alerta que ya le dimos a conocer del presidente Maduro para preservar la paz en la región. Les comentamos detalles de este comunicado. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela rechaza y repudia de manera contundente la insolente declaración del gobierno de la transnacional petrolera ExxonMobil en Guyana en una argumentación plagada de mentiras. Venezuela es un país con más de 200 años de independencia, soberanía, autodeterminación y sin tutelaje de ningún tipo, que no acepta bajo ninguna circunstancia cuestionamientos ni señalamientos por parte de ningún país ni fuerza extranjera sobre las decisiones soberanas. Es lamentable que hoy el gobierno de la República Cooperativa de Guyana se comporte como una franquicia de la transnacional norteamericana petrolera ExxonMobil, cuyos intereses son esencialmente la apropiación del petróleo existente en este territorio. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, junto al jefe de Estado, presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, y a nuestro pueblo, continuará ejerciendo en plena soberanía los mandatos constitucionales. Así lo dio a conocer la entidad. Genia Doña siempre nos trae historias como estas, historias que reflejan cómo las estrategias educativas que impulsa el gobierno sandinista en Nicaragua están dando paso a la evolución de los jóvenes, al crecimiento de los jóvenes en el campo del turismo. Allí pues nos presenta la siguiente experiencia. Veamos. Apasionada por el entorno natural y la hospitalidad, Marbel Carrasco, de 18 años, recientemente culminó la carrera técnica en hotelería rural, una de las metas por cumplir en su vida. Me gusta bastante porque hay muchas áreas en las que trabajar. Aparte es un trato con las personas, se basa mucho en el turismo, tanto nacional como internacional. Y es una carrera muy bonita que realmente me llamó la atención, es algo que no es común y que conforme fue pasando el tiempo yo me fui enamorando de ella. Me gustó mucho la organización, el trato de que se le da a las personas, conocer más de la gastronomía y de las cosas, tanto de nacionales como internacionales. Tras su graduación, Marbel fue contratada en un prestigioso hotel de montaña en la región de Estelí. Su experiencia académica y pasión por la hospitalidad la destacaron como una candidata ideal para este puesto. Yo me desempeño en la área de lo que es el arreglo y mantenimiento de cabaña y lo de lavandería y un poco de lo que es la bebida. Es un lugar muy visitado más también por extranjeros, exclusivo, pero uno se aprende a desarrollar en él y que el día de hoy me está rindiendo frutos ya que tengo mi trabajo y me estoy ayudando a mí y a mis padres. Ella es una de las protagonistas que han egresado del Centro Tecnológico Olof Palme en el departamento de Estelí, al norte de la zona central del país. Espacio educativo que el gobierno de Nicaragua ha llevado hasta las zonas rurales en aras de formar a los estudiantes en este campo. Creo que es una educación de muy buena calidad, la que ofrecen los tecnológicos y todas las implementaciones del gobierno, porque uno se prepara muy bien, igual tiene la oportunidad de hacerlo en las prácticas, no es tanto teórico, lleva práctica y ya uno lo van formando y ya en un ámbito laboral uno se desempeña mejor porque ya tiene la práctica. Es una gran oportunidad porque es una educación gratuita y de calidad, por lo menos los jóvenes como en mi caso tenemos la oportunidad de venir a estudiar. La historia de Marbel es un ejemplo inspirador sobre cómo la formación especializada que impulsa el gobierno de Nicaragua
está abriendo oportunidades laborales en un sector clave para el desarrollo económico y turístico del país. Desde el Tecnológico Nacional ofrecen a los jóvenes más de 25 carreras en comercio, servicios, hotelería y turismo totalmente gratuitas. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. Se decide en estos momentos en varias partes del mundo. En Rusia, los territorios recientemente adheridos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporille completaron la elección de sus nuevas autoridades. En la región de Jersón, Vladimir Saldo fue elegido por la Asamblea Legislativa. Él mismo ejercía labores desde octubre del 2022 como jefe interino de este territorio. En la región de Donetsk fue elegido Denis Pushilin y en Lugansk fue nombrado Leon Pashetnik, quienes ejercían también los cargos de gobernador regional interino, designados por sus respectivos consejos populares. Por su parte, para el territorio de Zaporille fue elegido Evgeny Balitsky, quien fue electo gobernador tras ocupar estas funciones como encargado. En Francia también se ha dado a conocer que se está renovando la mitad del Senado en unas elecciones nacionales indirectas, así se les conoce. El Senado francés renovará 170 de sus 348 asientos en unas elecciones en las que se da por hecho que la derecha clásica y los centristas repetirán su histórica mayoría. Gerald Larcher, presidente de la Cámara Alta, es el favorito para reeditar cargo y cumplir su sexto mandato, mientras que el renacimiento del partido del presidente francés Emmanuel Macron se espera que siga sin una mayoría suficiente. La circunscripción de París es uno de los 45 que está en juego este domingo, con 12 asientos. La izquierda, con una lista que une a casi todas las fuerzas progresistas, menos la Francia insumisa, podría ganar pues en esta circunscripción, una de las que aporta más puestos. También en Ecuador inicia oficialmente este domingo la campaña electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 15 de octubre. De acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral, las dos fórmulas a la presidencia tendrán desde este domingo y hasta el 12 de octubre el espacio para usar los fondos de promoción electoral para el balotaje del 15 de octubre. El CNE aprobó la utilización de $989.579 para la promoción de las propuestas de los presidenciables, con los cuales deberán desarrollar eventos, mítines y reuniones. Y en Argentina, nuestro titular, avanza también allí la jornada de elecciones regionales en las que 1,5 millones de votantes renovarán a las autoridades de la provincia de Mendoza. Los centros electorales abrieron sus puertas a las 8 de la mañana hora local. De acuerdo con las autoridades, pues los comicios se desarrollan con total normalidad. En estas elecciones compiten 5 fórmulas que vencieron en sus internas o sumaron el 1.5% del padrón electoral en las pasos provinciales. Entre ellos se ubica el senador Alfredo Cornejo, candidato del partido oficialista. También cambia Mendoza, quien parte como favorito al haber sido el más votado en las primarias con casi el 30% de los votos. Le sigue el diputado Omar de Marchi del Frente La Unión Mendocina, Omar Parisi del Frente Elegí Mendoza, Mario Vadillo del Partido Verde y Lautaro Jiménez del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. También les contamos que la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante una charla en el auditorio de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED, expresó sus impresiones sobre la actualidad económica de su país y fue furor a través de redes sociales con esta reaparición. La charla denominada de castas, herencias, derrumbes y futuro fue además tarima para la reedición del libro Después del derrumbe, conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner. La funcionaria recordó momentos trascendentes de la historia argentina reciente, principalmente respecto a la caída del modelo neoliberal y el ascenso del expresidente Néstor Kirchner. La también expresidenta argentina rememoró lo que era la era progresista
cuando entregó al país a Mauricio Macri con un bajo nivel de endeudamiento y lo recibió en 2019 con una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional. Porque los neoclásicos, es muy interesante, constructivista, un enfoque. Entregamos el país, como dijo Duhovne, con un bajísimo nivel de endeudamiento y se recibió en el 19 la herencia de la reinstalación del modelo neoliberal desde el 2016 al 2019 con el Fondo Monetario. Y la verdad que cuando el país tiene una deuda de la magnitud que contrajeron en tan poco tiempo, con vencimientos tan cortos, además la curva de vencimientos muy cortos, y además viene el fondo con sus planes que son inflacionarios porque instalan la devaluación, ella es muy difícil. Yo quiero en este sentido reconocerle alguna cosa muy importante al ministro de Economía, que es haberle dicho a la sociedad la verdad sobre el Fondo Monetario Internacional. Es muy bueno verla de vuelta. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró que los problemas económicos del país están vinculados al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional contraído por el gobierno de Mauricio Macri. La Argentina hoy tiene un problema del cual yo vengo hablando hace mucho tiempo, que es la economía bimonetaria. Ha perdido valor la moneda. Y tiene en común, cosa que no tuvo durante los 3 periodos nuestros, un altísimo nivel de endeudamiento y al Fondo Monetario como auditor. Y esto impide poder desarrollar políticas que beneficien al conjunto. Vuelvo a repetir, los aumentos que ustedes sufrieron, que todos sufrimos en góndolas y demás, tiene que ver con la devaluación permanente del peso. Y vamos a hablar también sobre lo que sucede en Ecuador. Les recordamos que desde hoy comienza el periodo de campaña y por supuesto el análisis de la coyuntura ecuatoriana se hace mucho más importante. Es por ello que les invitamos a ver el programa de análisis y opinión que se realiza en colaboración entre Telesur y Radio Pichincha a través de nuestra multiplataforma. Al Voto, Ecuador Decide, es un espacio exclusivo para YouTube y todas nuestras redes sociales, conducido por Orlando Pérez y Gabriela Andara, quienes además estarán en esta oportunidad con la periodista Emilia Andrade. Radio Pichincha y Telesur se unen en una coproducción para abordar la coyuntura política en Ecuador de cara al balotaje presidencial que se vivirá el próximo 15 de octubre. Todos los domingos en vivo a las 18:30 horas de Nicaragua y México, 19:30 horas de Colombia y Ecuador, a las 20:30 horas de Venezuela, Bolivia y Cuba, a través de nuestra cuenta de YouTube de Enclave Política. En nuestro Facebook también nos encuentra como Telesur y también en las redes sociales, en las demás redes sociales de Radio Pichincha. Recuerde, Al Voto todos los domingos. De igual manera, acá en nuestras emisiones informativas reflejamos algunos fragmentos de este análisis. Hacemos nuestra primera pausa. No se despegue de Telesur, ya regresamos. Regresamos con información en Perú. Allí se registró un sismo de magnitud 4.2 en la ciudad de Ayacucho en horas de la mañana de este domingo. Según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil, el movimiento telúrico se registró cerca de las 10 de la mañana hora local, a 12 kilómetros al norte de Ayacucho, ubicada en la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho, con una profundidad de 15 kilómetros. El reporte detalla que de momento no se han registrado víctimas ni daños materiales. En Perú, recordemos que se ubica este país en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registran aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Seguimos también de cerca lo que sucede en Brasil. Recordemos que 13 municipios de este país permanecen en emergencia ante la extrema sequía que afecta a la nación. Las temperaturas han superado los 41 grados en algunas ciudades y es por ello que el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, INPA,
informó que la sequía se debe a dos fenómenos climáticos simultáneos. El primero de ellos, el fenómeno del Niño, y el calentamiento del Atlántico Norte tropical, el segundo. Además de los municipios en emergencia, otros 16 se encuentran bajo alerta ante los múltiples efectos que causan estos dos fenómenos meteorológicos. El descenso de los niveles de los ríos navegables ha provocado también problemas de abastecimiento en algunas localidades, mientras que la ciudad de Sao Paulo ha alcanzado temperaturas récord durante las últimas 48 horas. Mientras que en Colombia más de 500 hectáreas de arbusto y pasto fueron consumidos por los incendios forestales que afectan al municipio de Yaguará, en Huila, desde hace 5 días. De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, algunas familias fueron evacuadas de sus viviendas debido a las altas temperaturas. Las consecuencias también se generan en sectores como Santa Elena y Loma La Venturosa, con afectación de cerca de 200 hectáreas de arbusto y pasto. Los bomberos confirmaron que mediante un trabajo arduo se han logrado controlar varios focos de estos incendios en zonas montañosas. Estas labores han sido respaldadas por la Fuerza Aérea Colombiana, cuyos miembros intentan apagar las llamas con un helicóptero desde las alturas para así evitar que se extiendan a zonas pobladas. Mientras que en Italia reportan al menos 2 fallecidos y cientos de evacuados como consecuencia de los incendios forestales que afectan la isla italiana de Sicilia. De acuerdo con el parte que han dado a conocer a través de las fuerzas socorristas divulgado este domingo, la zona más afectada por los incendios es la ciudad metropolitana de Palermo, la capital regional, en particular el barrio de Brancaccio, donde se reportan graves daños materiales ante la propagación de las llamas. También se registran graves afectaciones en otras 8 localidades, entre ellas Cefalú, Trapeto, Termini Impres, entre otras. Los socorristas calificaron la situación como complicada debido a las temperaturas de entre 38 y 40 grados Celsius, inusuales para esta época del año. Asimismo, por los fuertes vientos que se expanden y que, por supuesto, no apoyan a la extinción de las llamas. Mientras que en Estados Unidos también seguimos de cerca lo que sucede con la tormenta Ofelia. Tocó tierra en la costa norte de Carolina del Norte, donde pasó a depresión tropical, es decir, disminuyó su intensidad. Ello según el Centro Nacional de Huracanes. Varios estados de la costa este reportaron fuertes lluvias y marejadas, lo que ha ocasionado también la suspensión de actividades debido a los cortes de electricidad que ocasionaron los vientos huracanados. La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, NOAA, informó que pronostican temporada de huracanes en el Atlántico por encima de lo normal, donde se formarán entre 14 y 21 tormentas tropicales y aproximadamente entre 6 y 11 serían huracanes. Recordemos que ayer fue el 5º día del debate general de las Naciones Unidas. Recordemos que hoy y mañana hay un receso, pero en esa instancia países como Rusia, México, San Vicente y Granadinas y algunas naciones africanas se pronunciaron en contra de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra una treintena de naciones. Allí estuvo y se encuentra todavía nuestra enviada especial, Aiza García. A continuación los detalles. Rusia calificó hoy a Estados Unidos como el imperio de las mentiras, tras sostener que el mundo está dividido en 2 partes. La mayoría que busca una distribución más justa de los beneficios y una diversidad más civilizada, y los pocos que buscan métodos neocoloniales de subyugación para mantener su yugo que se le escapa de las manos. El Occidente ha siempre rechazado el principio de igualdad y eso lo lleva a una incapacidad de lograr acuerdos. Al participar en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el máximo representante de la diplomacia rusa afirmó que Occidente
y la OTAN han violado compromisos y actuado en detrimento de la seguridad de otros. Varios ejercicios conjuntos entre los aliados de la OTAN y los Estados Unidos para el uso de armas nucleares en la Federación de Rusia. El objetivo de querer derrotar a Rusia una y otra vez por todas, es más diáfano que nunca. Lavrov condenó la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en el mundo. Insistimos en que se cese de forma rauda el bloqueo inhumano de comercio económico contra Cuba y la decisión de declarar a Cuba como país patrocinante del terrorismo. Washington, sin precondiciones, debe abandonar su política de sofocamiento económico de Venezuela. Pedimos que cesen las medidas coercitivas unilaterales. En ese sentido, varios países fijaron su posición. Que ponga fin a sus sanciones opresivas unilaterales que contravienen el derecho internacional y que han sido impuestas contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pongamos fin a situaciones aberrantes como el continuo embargo económico que sufre Cuba, totalmente injustificado, contrario al derecho internacional y ajeno a valores y a la convivencia pacífica que prevalece entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Demandamos que Cuba deje de ser considerada como un país que auspicia o alienta el terrorismo. La canciller mexicana Alicia Bárcenas también alertó sobre las tensiones geopolíticas y los conflictos irresueltos. Nuestros pueblos enfrentan serias amenazas a la paz y a la seguridad internacional. Tenemos más de 50 conflictos armados y la proliferación de armas nucleares, el agravamiento de la multiplicidad de crisis desde humanitarias hasta climáticas, la migración forzada de millones de personas, el incremento más alto de la desigualdad y la pobreza, con 165 millones de pobres en 3 años. Sobre la pesada carga de la deuda externa se pronunció Burkina Faso. Y no vamos a pagar esa deuda haciendo que nuestra población se muera de hambre y de sed y de enfermedad. Venezuela, uno de los países que más padecen afectaciones a causa de las medidas unilaterales y legales, exigió el fin de esas prácticas. El mundo enfrenta una gran pandemia. Los efectos perniciosos de una política de agresión manifestada en la ilegal aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra 1/3 de la humanidad. Las mal llamadas sanciones, violatorias de toda norma del derecho internacional y de los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, constituyen violaciones a los derechos humanos de millones de personas. El canciller Iván Gil sostuvo que Venezuela enfrenta medidas crueles y ha sido víctima de discriminación y asedio. Son más de 930 medidas coercitivas unilaterales que han sido aplicadas contra nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos de América y sus cómplices. Estas medidas ilegales han generado un gran dolor y sufrimiento para nuestro pueblo, con pérdidas económicas que ascienden a más de 232.000 millones de dólares, la estrepitosa caída de nuestro Producto Interno Bruto y la confiscación de miles de millones de dólares de recursos soberanos que se encuentran apresados en el sistema financiero internacional, incluyendo 31 toneladas de oro secuestradas por el gobierno británico en el Banco de Inglaterra. Desde la máxima tribuna de Naciones Unidas, Venezuela propuso el establecimiento de una zona comercial libre de presiones unilaterales, a fin de garantizar el comercio legal entre naciones. Aisa García, Telesur, Naciones Unidas, en Nueva York. El gobierno de Irán informó sobre la neutralización de un plan para atacar con explosivos 30 lugares de Teherán de manera simultánea. Según informó el Ministerio de Inteligencia iraní, durante una serie de operaciones simultáneas en las provincias de Teherán, Al-Borz y Azerbaiyán Occidental, fueron atacadas varias bases de terroristas y casas de equipo. El organismo precisó que fueron confiscados explosivos, bombas, precursores de bombas, pistolas estadounidenses, entre otros equipos, al tiempo en que fueron también detenidos 28 miembros de dicha red terrorista. La inteligencia persa señaló que las explosiones en cuestión
fueron planificadas para el aniversario de los disturbios que tuvieron lugar en septiembre del año 2022 y que las mismas buscaban quebrantar la autoridad de seguridad y presentar una imagen inestable del país e incitar a disturbios y protestas. Más información en media hora, así despedimos. Hasta la próxima.